días a todos de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este panel. El título ya de por sí es bastante rimbombante, ¿verdad? Hablamos del boom de los residential rentals y definitivamente, como venimos escuchando en varias de las disertaciones previas, se trata de un formato muy interesante y que está trayendo novedades importantes en nuestro mercado. Tenemos básicamente representantes de cada uno de los eslabones que hacen a esta industria, con lo cual, y algunos de mucha representatividad, incluso internacional, ahora se presentarán. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que por favor se presenten y que se tomen 3 o 4 minutos o 5 minutos para darnos algunos tips al respecto sobre esta temática y sobre cómo están viendo este mercado y las tendencias, y después abrimos un poco el espacio al debate. Si quieres empezar, sí. presentate. ¿Me escuchan? Bueno, mi nombre es Tomás Divelny y trabajo para Greystar. Puedo empezar con un cuento corto de cómo llegué yo a Chile, que yo creo que es interesante y relevante. Hace como 16 años vine con un proyecto de National Geographic por la primera vez a Chile, y ahí me enamoré del país y también de mi señora, que es chilena, y me quedé por 2 años. Y en ese momento me fui casi imposible arrendar un departamento. Estaban pidiendo un RUT que no tenía, liquidación de chileno que no tenía, historial de crédito que no tenía. También estaban pidiendo entonces otra cosa que eran bastante locos, como un año de pago anticipados. Entonces llegué al final arrendando un departamento muy informalmente, sin contrato, y no podía creer que no existía esa industria que lo conocí como muy desarrollado en Estados Unidos. Entonces escribí en ese momento mis ensayos de admisión para hacer un MBA acerca del mercado y averigüé algunos datos, como en ese momento el porcentaje de un arriendo promedio como porcentaje de ingreso promedio era alrededor de 14%, que me parecía muy bajo. Normalmente se habla de un 30% más o menos. Entonces lo vi como una oportunidad bastante interesante, y ahora 16 años después volví hace unos 4 o 5 meses, y la verdad es que no mucho ha cambiado, que me estaban pidiendo lo mismo. Por suerte ahora existe Airbnb y estoy sobrepagando como 30-40% sobre el mercado, pero por eso yo creo que es interesante. Greystar, bueno, somos el líder de renta residencial en el mundo. Tenemos 3 patas del negocio. Administramos departamentos y eso es la DNA de la empresa. Empezamos como administrador de departamentos. Hoy en día tenemos unos 425,000 unidades bajo administración a lo largo del mundo. También tenemos otra pata que es desarrollo, donde jugamos el papel de una inmobiliaria y desarrollamos proyectos, y tenemos hoy unos 9,5 mil millones de dólares de proyectos en marcha. Y también somos gestores de fondos y tenemos unos 26 mil millones de dólares bajo administración, y siempre en renta residencial. A eso nos dedicamos 100%. Como llegó Greystar a Chile también es interesante, porque empezamos a expandir fuera de Estados Unidos en el Reino Unido y Europa, y creo que fue 2013, 2014, Prudential desarrolló unos activos en México, unos 7 edificios, y le fue no muy bien en la administración. Después de casi 2 años operando, tenían una tasa de ocupación de 28% y rentas menores de lo esperado. Entonces somos socios de Prudential en otra parte del mundo, y agarraron el teléfono rojo y pidieron que rescatamos los activos. Armamos un equipo, fuimos a México y ahí nos instalamos, hicimos todas las modificaciones necesarias a nuestros sistemas, y empezamos a operar y dar vuelta a la página de esa historia, y llegamos en menos de 2 años a una tasa de ocupación del 93%, y subimos a la misma vez la renta por 36%. Y Prudential vendió la cartera y quedamos con un equipo de 25 personas en México. Seguimos desarrollando en México, pero también desarrollar en México es complejo. Entonces empezaron a ver otras partes de Latinoamérica donde se puede ir. Y nos fijamos en Chile porque
tiene un entorno de negocio bien favorable, tiene una estabilidad macroeconómica que es importante y varios otros factores que podemos conversar después que nos interesó mucho. Entonces vinimos a Chile para instalarnos y crecer el negocio acá. Si quieres contarnos sintéticamente cómo es el modelo de negocios que tienen ustedes en Chile. ¿Qué tareas hacen, qué no hacen? Bueno, ahora estamos empezando, entonces ya tenemos un fondo levantado monoactivo, tenemos un proyecto en marcha en Providencia y estamos cerrando un segundo fondo. Estamos asociados con Credit Corp en este fondo y estamos básicamente trabajando con otras inmobiliarias ahora para hacer compras a plazo, como firmando promesa para comprar edificios en el futuro, pero siempre donde podemos meter la mano en el diseño, porque el diseño realmente es clave. Vamos a administrar y la idea es sobre el tiempo desarrollar todas las partes del negocio acá y seguir creciendo el equipo. Pero yo diría que la clave para el negocio, para nosotros, siempre, como dicen en el mundo inmobiliario, location, location, location. La ubicación es fundamental, pero eso es una condición, yo diría, necesaria, pero no suficiente. Y para nosotros, los dos claves más son el diseño, que puede ser como un 50% del éxito de un proyecto depende del diseño, que sea diseñado para la renta, que es bien distinto que un proyecto para la venta. Y la otra es administración. Y cuando hablamos de dónde jugamos como empresa, pensamos en como algunas áreas como selección de inversiones o selección de proyectos que existe, está bien desarrollado en Chile. Diseño de proyectos que también está, hay muchas inmobiliarias que hacen bien la pega. Y construcción y desarrollo de proyectos que también existe, pero lo que hay como experiencia escasa en Chile es en la comercialización y administración de proyectos. Y no es siempre que siendo más grande significa que sea mejor, pero en nuestro caso nos hemos convertido básicamente a una empresa informática y debido al tamaño de la empresa y todas las unidades que manejamos, coleccionamos un montón de información que nos permite hacer mejor el diseño, seleccionar arrendatarios de una manera mejor y siempre va retroalimentando el proceso para nosotros. Entonces es un caso donde tener escala realmente significa mejores operaciones. En cuestiones de diseño, ¿cuáles son los elementos más destacados de este producto respecto de las viviendas para vender? Hay muchos. Sintéticamente. Bueno, yo creo que primero, y no quiero quitar tiempo de todos los temas, pero yo creo que una cosa súper importante es siempre pensar en flujos, como flujos de personas, no solamente flujo de caja, que también es importante, pero pensamos en el negocio de renta residencial, uno siempre está vendiendo, entre comillas, como siempre está en el proceso de llenar el edificio por la rotación de clientes. Entonces, hay que pensar primero en el flujo de cuando una persona llega como un cliente potencial, dónde pasa, cómo es su experiencia, cómo es la experiencia en la mudanza. Entonces, cosas como ascensores, tenemos estándares de un tamaño y calidad de ascensores que son bien distintos a lo normal acá. Entonces, mudanzas son súper importantes, flujo de cosas como recolección de basura. Y un ejemplo interesante es que yo fui a un edificio una vez y la sala de basura estaba en el nivel -2 y estaba bien escondido y complejo entender cómo estaban sacando la basura a la calle y me explicaron que hay 2 personas que se encargan de eso y básicamente todo su tiempo están haciendo eso y su salario adivinaría que es como entre 400, 600 mil pesos mensual y si divides eso por un cap rate, eso significaría 2 departamentos, es como si el edificio tenía 2 departamentos menos. Entonces es importante pensar en ese tipo de cosas. También yo creo que la cosa más rara
para la gente en el mundo de venta de vivienda es que nosotros siempre tenemos amenities, como una casa club, por decir, en el último piso. Y es un acercamiento mucho más democrático y es como anátema, no sé cómo se dice, pero es como muy raro porque para una persona que se dedica a vender, eso es el espacio más caro. Entonces están pensando que cómo vas a dedicar o destinar este espacio a un área común en vez de venderlo, o sea, tenerlo habitado como para vivir. Y para nosotros es importante porque eso nos permite subir la renta de todo, porque todos tienen acceso a un penthouse, básicamente. Entonces, bueno, interesante visión. Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Damián? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿quieres presentarte primero? Sí, bueno, soy Agustín Palacios, gerente general de Real Assets. Real Assets básicamente es una empresa de nicho, desarrolla productos en prime location. Estamos trabajando con residencial, comercio y oficinas. Y para hacer un poquito el link con el tema que nos compete, que es el tema de la renta residencial, Real Assets sale o nace de la idea justamente de desarrollar para vender, desarrollar productos de lujo, desarrollar en ubicaciones estratégicas y ir a ese nicho de mercado en el fondo que tiene la capacidad de comprar unidades y que está dispuesto a estar en posiciones únicas, lo cual esto se contrapone de alguna forma un poco con lo que es la renta residencial en el fondo, en el sentido de que estamos buscando ese pequeño segmento o esa punta de la pirámide que es capaz de comprar hoy día, o es un poco lo que nos lleva a poder seguir vendiendo en el fondo. Tenemos que tener claro que el mercado inmobiliario en los últimos 10, 12 años ha tenido un cambio drástico. O sea, Chile hace 10, 12 años comprar una propiedad costaba la mitad de lo que cuesta ahora. El metro cuadrado costaba, no sé, en Vitacura 65 UFs. Hoy comprar un metro cuadrado por 65 UFs es realmente imposible. Estamos hablando de precios por sobre las 120 UF metro cuadrado, o sea, duplicó el valor. Y estamos hablando además que hablamos de UF, no hablamos en pesos. O sea, acá hay una corrección monetaria que está indexada hasta a la UF, que es la moneda corriente en nuestro rubro, que te está demostrando que tu acceso a la vivienda básicamente se limitó en un 50%. Por ende, si lo vemos de esa forma, la renta residencial está acá y vino para quedarse en el fondo. Hoy día la capacidad de compradores o el universo de compradores que teníamos antiguamente dejó de existir. O sea, hoy comprarse un departamento de 5.000 UFs no existe, no está por lo menos en el segmento donde nosotros desarrollamos hoy en día. Incluso el tamaño de las unidades, estamos hablando que normalmente teníamos unidades de 3, 4 dormitorios en 140 metros cuadrados. Hoy día las unidades cada vez son más chicas, cada vez estamos buscando obtener un ticket más chico en el fondo, darle al público la capacidad que pueda comprar, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de compra. Entonces, ¿qué pasa? Haciendo este paralelo en el fondo, cuando tú miras tu universo de gente, que antes era, en vez de la puntita de la pirámide, era la mitad de la pirámide, tenías distintos niveles, distintos barrios en donde podías salir a vender, hoy te encuentras que tu universo de compradores se ha limitado muchísimo, que el precio lo restringe, que los créditos no son los mismos. De nuevo, hace 10, 12 años me acuerdo campañas de algunos bancos de la plaza en el fondo, ofreciendo incluso créditos de hasta el 110% para tu vivienda. O sea, podías comprar tu departamento y además tener un cheque para ir a amoblar tu departamento. Hoy día eso no está. Hoy día se ha restringido bastante más el crédito. Si bien es un país con mucho crédito inmobiliario, o sea, el tema hipotecario es súper fuerte, hoy tenemos tasas de endeudamiento hasta un 80%. Por ende, si le sumamos a que el incremento de precio, estamos hablando que se duplicó, le sumamos que no tenemos más ese acceso al 100% de crédito que teníamos, el pie que teníamos que juntar, o el pie que tenemos que juntar hoy día, es totalmente distinto al que juntábamos antes. Por ende, rápidamente segmentaste y te quedó una gran porción de la pirámide, en el fondo, que no tiene capacidad de compra y que va a caer en lo que es la renta inmobiliaria. Y como inmobiliaria, ¿cómo abordan esa demanda potencial, digamos, que están haciendo? Como inmobiliaria lo que estamos viendo es justamente estudiando un poco dónde está esa porción, en el fondo, dónde se ubica en términos geográficos y eligiendo terrenos que tengan no solamente el potencial de vivienda, sino que además tratando de incorporar otros usos
que nos van de alguna forma a mitigar el valor de la tierra y a darnos la capacidad de poner viviendas más accesibles, que en este caso se venderían como paquete a empresas que se dedican a manejar la renta inmobiliaria y de esta forma poder de alguna forma mitigar el costo de la tierra y mezclar usos. Y funciona así en la práctica, digo, más allá de tu En la práctica vemos que está funcionando. Hay compañías dispuestas a comprar. Hoy día hay compañías que se están, bueno, el caso de lo que comenta Tom, son compañías que no estaban pensando en Chile, que hoy día están pensando en Chile, incluso compañías locales que hoy recibimos llamados directamente preguntándonos, ¿tienen algún edificio de estas y estas características que podamos convertirlo en renta? Porque verdaderamente nos interesa, eso no pasaba antes. Para comprarte Para el edificio comprar entero. el edificio completo, el edificio entero, como un paquete para ellos arrendarlo y salir a arrendar en el fondo al mercado. Sobre planos, antes de empezar la construcción. Antes de empezar, a vender, compras el terreno, te llaman o te dicen, mira, estoy buscando edificios o proyectos entre tal y tal sector, de tantos metros, el costo más o menos o la incidencia que estamos buscando el metro cuadrado es esta, y ahí es donde aparece el tema que les comentaba de poder compatibilizar edificios que a lo mejor destinen parte de esta constructibilidad en el fondo de estos metros cuadrados a otros destinos que a la vez hagan bajar el costo de las unidades. ¿Te cierran los precios? Quiero decir, seguramente para comprar todo en block no es lo mismo que vender de a uno. Exactamente. Es interesante, es un desafío. Además, como dice Tom, en términos de diseño, hacer un edificio de renta no es lo mismo que un edificio de venta. Hay algunos costos que se duplican o que aumentan bastante, otros que bajan, pero requiere de un trabajo desde un inicio en el fondo, en donde, con el comprador final, en donde entendamos que tienen que tener X tipo de terminaciones que perduren en el tiempo, donde tenemos que tener el tema de los ascensores. No podemos tener un ascensor común y corriente en un edificio de 200 unidades que al menos 1 o 2 veces por semana tiene una mudanza. O sea, revientas un sistema de ascensores tradicionales. Entonces, eso sumado a, por ejemplo, concentradores de medida en puntos determinados, en donde haya una sola persona pueda hacerse cargo de medir los consumos de los distintos departamentos en un solo lugar, centralizar el tema de las tarjetas magnéticas, por ejemplo, o sea, no me pagan la renta, bueno, ok, listo, esta tarjeta la doy de baja, este señor va a tener que venir a conversar conmigo antes de poder entrar. ¿Y qué descuento te suena que toleraría tu negocio por venderle el paquete de unidades a un inversor del perfil como el de ellos? Lo más interesante a ver, esto es como un poco los brokers, sería ideal poder conseguir la casa perfecta y el comprador perfecto y en una mañana unirlas, ¿no es cierto? Correcto. Entonces acá lo que tenés que hacer básicamente es trabajar en conjunto con estas empresas y qué estás buscando, tenerlo claro de un principio y bueno, con eso lo que haces finalmente es conseguir un mejor financiamiento y no, atar puntas, no pierdes tiempo en la venta, tienes de alguna forma un retorno un poquito más asegurado o garantizado. Sabes cuánto te cuesta, que es tu variable más complicada es esa, en realidad es cuotear o cuantificar cuánto va a ser el costo de construcción, pero básicamente sabes cuál es el inicio y cuál es la salida. Y en ningún caso ustedes conservarían la cartera en renta como propia, digamos, es para vender esto. Hoy estamos trabajando en eso, se nos acercó hace poco tiempo atrás un fondo de rentas que nos vino a ofrecer justamente levantar capitales masivamente para poder armar un fondo de renta inmobiliaria, el cual tuviese parte dedicada a la parte residencial. No estamos pensando en hacer 100% residencial, todavía tenemos una parte de comercio y retail importante. Cuando hablo de comercio hablo de oficinas, perdón. Tenemos varios proyectos en eso, por ende, creo que vamos a seguir en esa línea. Hemos hecho bastante, nos caracterizamos por esos metros cuadrados y nos buscan por eso también. Porque la renta sí, de oficinas ustedes los conservan. El tema de oficina y retail sí, es un tema que lo tenemos en renta. Son mercados obviamente mucho más tradicionales. Para Chile el renta residencial es algo mucho más nuevo. O sea, en Estados Unidos, no sé, también me pasó hace 8 o 10 años estar viviendo en Estados Unidos y ver que todo era multifamily en el fondo, que querías arrendar una propiedad en determinada parte y no poder hacerlo. Bueno, es lo mismo un poco, pero en Chile no había llegado, no estaba instaurado todavía este sistema del manejar una comunidad, que por lo demás hay un tema que es re importante y que no nos hemos tocado todavía, es cómo perduran en el tiempo estas comunidades de renta, claro, que es fundamental. O sea, hoy al segmentar un proyecto lo que estamos haciendo básicamente es segmentar decisiones. Estamos entregándole a cada personaje que nos compra una decisión respecto de cómo quiere o cómo ve el proyecto o su edificio a lo largo del tiempo. Y nos encontramos a lo mejor con gente que va cambiando o que va creciendo en el fondo y que,
o que tiene distintas condiciones económicas, situación económica en el fondo, y que hoy sí puede hacer un aporte interesante a un CAPEX al edificio, y a lo mejor en 5 años más no puede, y entras en disputas y en problemas y los edificios se deterioran. De hecho, ha pasado acá en Chile, y un ejemplo bueno, que es típico en el fondo acá, ha pasado incluso en el tema comercial, para que veas el nivel de poca sofisticación que teníamos años atrás, que centros comerciales como por ejemplo el Apumanque, otros casos en el fondo, que hoy día, bueno, lograron terminar, después de mucho tiempo lograron ponerse al día, pero que pasaron mucho tiempo de disputa y pelea entre distintos propietarios del bien raíz para poder ponerlo al día. Las comunidades de renta hoy día te garantizan que como hay un solo operador y que lo que está buscando siempre es que su cap rate sea mejor, es que su operación sea la mejor, lo que vas a tener es probablemente un edificio que perdure en el tiempo. Si no falla, porque pusiste todos los huevos en la canasta, estamos hablando que empezó pero bien. digamos. Estamos hablando que empezó bien y que obviamente... De hecho, Bueno, lo que pasa, y con esto termino, lo que está pasando en Estados Unidos justamente es que estos multifamilies se transan, o sea, son bienes totalmente transables, así como aparecía en la presentación anterior, los activos comerciales o de oficinas son bienes líquidos. Los multifamilies en Estados Unidos son bastante líquidos también. O sea, son inversiones que se compran entre una empresa y otra, y donde tienes la empresa chica que no los maneja bien y se empiezan a deteriorar rápidamente, y una de las empresas grandes te pone una buena ficha, se lo lleva a su cartera y el proyecto cambia radicalmente su esencia. Bueno, es Estados Unidos también, ¿no? Sí, bueno, es más sofisticado, pero ya podemos llegar, vamos a llegar ahí. Llegaremos. Ustedes llegarán, los chilenos, los argentinos no sé. Ignacio, por favor, tú estás no solamente de cara a los propietarios de estos edificios, sino también tienes el termómetro de cara a cada uno de los inquilinos, y es una visión que me parece muy importante que se entienda en esta instancia para comprender el producto en profundidad. ¿Quieres contarnos cómo operan, qué hacen? Así es, muchas gracias. Primero, buenas tardes y muchas gracias por la invitación acá a esta expo. Tenemos que hablar después, Agustín. Nosotros somos Asset Plan, nosotros operamos los edificios multifamily que también describieron Tom y Agustín. Nosotros partimos hace más o menos 7 años atrás, operando un edificio multifamily que lo desarrolló Paz, la inmobiliaria Paz. Posteriormente fue adquirido por Asset Chile y nosotros le hacemos parte de la operación a ellos en cuanto a la colocación y en cuanto a la relación que hay que tener con todos los arrendatarios. A eso nos dedicamos nosotros, a operar los edificios multifamily. Llevamos 7 años, hoy día operamos cerca de 12 unidades o 12 edificios completos y además administramos una cartera de inversionistas retail que suman aproximadamente 2.500 unidades. Y o sea, ahí, ¿cómo se reparten entre lo que es edificios en block y retail? Exactamente. Tenemos aproximadamente 3.000 unidades en un esquema multifamily y 2.500 unidades en esquema retail. Y ahí cobra mucha relevancia lo que decía Agustín respecto a cómo la copropiedad, la verdad es que destruye un poco de valor en la mantención de las comunidades en el largo plazo. La unidad es completa, los edificios completos, tanto los de Asset Chile como los que nosotros operamos, la verdad es que se mantienen mucho más en el tiempo y uno puede hacer las inversiones necesarias para que el edificio adquiera más valor respecto a los edificios vecinos que son de copropiedad, en donde generalmente se van deteriorando en el tiempo. Yo tiendo a asociar el modelo de negocios de ustedes con muchas cadenas hoteleras que operan edificios, obviamente no para vivir, sino turísticos, pero que en algún punto tienen vinculación, al menos en el modelo operativo, ¿verdad? El modelo con el cual ustedes establecen la relación con los inquilinos y con los propietarios, ¿cómo es? ¿Cómo son retribuidos? Lo que puedas contar y que sea público, naturalmente, ¿verdad? Sí. Nosotros siempre somos socios del propietario, en cuanto a que cobramos un porcentaje del arriendo que logramos recaudar. Si nosotros no logramos recaudar, lamentablemente no cobramos nada. Con el esquema, con la relación con el arrendatario, la relevancia que tenemos es que nosotros sin arrendatarios, lamentablemente tampoco cobramos nada. Por lo tanto, nuestro mayor interés es que el arrendatario esté bien
y salga bien del edificio y guarde esa última experiencia para lo que le queda, para que nos vuelva a recomendar o vuelva a arrendar con nosotros eventualmente una unidad más grande, porque muchos de estos arrendatarios arrendan unidades pequeñas, después va mudando a, qué sé yo, un departamento de 2 dormitorios o están ahorrando para su futura compra. Entonces, eso hace que nosotros los queramos mantenerlos como inquilinos futuros para el día de mañana. Y respecto a lo que decía Tom del diseño, eso también es más o menos importante, porque los multifamily tienen que ser diseñados desde un comienzo como un edificio de renta residencial. Cuando uno no piensa en el flujo de las personas, la verdad es que se te hace mucho más difícil la operación y eso te repercute posteriormente en el cap rate que uno va a obtener. ¿Y la retribución de ustedes está de alguna manera también asociada a la rentabilidad que le generan al activo? Me refiero no solamente a estar vinculado a los ingresos, que está claro, porque cobran un porcentaje de lo que cobran de los inquilinos, pero también respecto del costo de operación. La verdad es que hoy día no tenemos ese tipo de retribución. Sí hemos tenido esquemas en donde nosotros estamos más orientados a llegar a un mayor número de ingresos para que obtener un mayor porcentaje, pero no estamos hoy día en una tarifa en el esquema de ir a un fee de éxito. Y después también se ocupan de conseguir a los inquilinos, digamos. Sí. Y eso genera comisiones inmobiliarias, me imagino. Digo, cobran una comisión como si fuera un broker por conseguir al inquilino. Un cobro, una comisión de colocación que es la estándar del mercado, que es 50% del canon de arriendo obtenido. Lo bueno también acá es que uno logra recolocar el departamento con el mismo inquilino o con otro, pero uno captura el alza de precio de los edificios en forma anual, versus en un esquema de comercio o oficina en donde los contratos son, qué sé yo, a 10 años plazo, 5 años plazo. Entonces uno eventualmente ante un alza en el mercado, uno no logra capturar esa alza instantáneamente, sino que tiene que esperar el fin del contrato. Acá prácticamente un año uno lo captura inmediatamente. Eso. Bueno, muy bien. Y bueno, si les parece, pasamos entonces a Felipe. Nos cuentas tu fondo que han creado específicamente concentrado en este negocio. Adelante. Sí, nosotros, mi nombre es Felipe Suet, yo soy gerente general de Asset AGF. Somos todos Asset aquí, pero nada que ver uno con otro. Nosotros, la verdad que muy entusiasmados, en primer lugar, con el nombre del panel, porque ya que haya un boom de rentas residenciales para nosotros ya es un éxito. Digamos. Nosotros llevamos desde el año 2011-2012 peregrinando un poquito por la renta residencial en Chile. Curiosamente, nuestra historia con Greystar no es tan distinta, porque nosotros partimos nuestro primer y único fondo, que es el que hoy día manejamos, lo partimos con un primer proyecto que le compramos a Paz, pero los siguientes 2 proyectos que compramos fueron edificios que estaban operando y que estaban en manos de Prudential también. Yo me imagino que Prudential, así como hizo los 7 edificios en México, probablemente también hizo 2 edificios acá de la mano de Paz también. Y nosotros tomamos la operación de esos edificios que estaban en rangos de operación o en ocupaciones similares probablemente a las que tú Tom, tomaste en México, y logramos revertir esa operación. Y a los pocos meses tener ocupaciones sanas e empezar a incrementar los arriendos. A la fecha, hoy día nosotros tenemos 5 edificios operando, la mayoría de ellos en Santiago Centro y sus alrededores, son más o menos 1.500 unidades. Tenemos 2 edificios que nos entran en operación este año, vamos a terminar el año con cerca de 2.000 unidades, y tenemos otros 5 para completar una primera cartera de 12 edificios que ya están comprados con promesas con inmobiliarias o con acuerdos de precio. Y además estamos terminando o tenemos aprobado un proceso de aumento de capital para duplicar esa cantidad de edificios y llevar al fondo a un portafolio de 20, 25 edificios en algunos años más operando, y de esa forma armar una plataforma de edificios residenciales en Santiago. Ese es nuestro modelo de negocio. ¿Y por qué nos dice que es, usted tiene un fondo, digo, ¿por qué nos dice que es atractivo invertir en este segmento de negocios que de repente compite contra un universo informal gigante de gente que tiene un departamento y lo alquila al precio que puede para poder eventualmente vivir de eso? ¿O cómo es la relación del precio de los alquileres respecto de
el valor de las propiedades. Bueno, algo de eso tocó Tom también, en el sentido de que o sea, las ventajas de la clase de activo, uno podría estar toda la mañana hablando de ellas y tenemos el mundial en poco rato más, pero obviamente o sea, desde el punto de vista yo diría que lo más disruptivo de la renta residencial como asset class tiene que ver hoy con la experiencia que tiene el arrendatario al arrendar. La misma que tuvo Tom hace 10 años o la que tuvo ahora para poder arrendar, esa experiencia cambia. Nosotros en los edificios nuestros, y la gracia que tiene la renta residencial además es que existe hace 40 años en Estados Unidos, por lo tanto no es tan difícil copiar. Los edificios nuestros al arrendatario se le trata no tan distinto como si fuera un cliente que viniera a comprar un departamento. O sea, cuando nosotros estamos llenando un edificio, por ejemplo, ese edificio tiene un departamento piloto, a ese arrendatario se le puede hacer un tour por el edificio donde se le muestran los espacios comunes, los amenities. Además, al arrendatario se le fija el gasto común y se le cobra junto con el arriendo y por lo tanto no hay una volatilidad en el gasto común. La experiencia que tiene el tipo de arrendar es diametralmente distinta. Además, en general tiene un property manager en cada propiedad, ese gallo tiene un mail, está de 24/7 disponible en el edificio, tiene oficina ahí. O sea, de verdad la experiencia de arriendo es mucho mejor. Y eso te permite competir muy bien contra el mercado sombra, el mercado hormiga o las unidades individuales que hablaba Ignacio. Que es gigante, por otra parte. Que es gigante, que es muy profundo. Te permite competir muy bien, y te permite en el mediano plazo, o ojalá en el corto plazo, poder eventualmente cobrar rentas superiores a las que hoy día están en el mercado. Entonces, y esa es una apuesta relativamente sana, creo yo, porque si bien los cap rates del negocio multifamily y los retornos del negocio multifamily, cuando uno los ve estáticos, y cuando uno los ve con los precios de compra de hoy día y las rentas de hoy día, la verdad que los cap rates son relativamente bajos. ¿Cuánto es? Hoy día depende bastante de la zona donde tú quieras comprar. Si te enfocas más en el sector oriente, probablemente vas a ir a cap rates quizás inferiores al 5%. Si te vas a sectores más periféricos de la ciudad, puedes tener cap rates por sobre el 6%. Pero pueden no ser tan altos y eso al final con deuda, etcétera, te da un cierto nivel de retorno, que puede estar en el rango del 8 al 10%. Sin embargo, eso asume la realidad de renta actual. Y lo que ha pasado en Chile... Pero espera, ¿5 o 10? No entendí. No, ¿Cómo pasa de 5 a 10? Lo que pasa es que una cosa es el cap rate y otra cosa es el retorno. Okay. Cuando te hablo de 8 a 10% te hablo de TIR para el inversionista post apalancamiento. Cuando te hablo del 4, 5, 6% de cap rate, te hablo del flujo neto del edificio antes de financiamiento sobre el precio de compra o sobre el valor del activo. Son medidas distintas inmobiliarias que se ocupan bastante, pero ese es un poquito pero quiero volver a lo que dije antes. O sea, lo que uno está apostando aquí es a cambiarle un poco la experiencia a ese arrendatario. Uno lo puede cambiar en el sector oriente, lo puede cambiar en el centro, las propuestas de valor son distintas, pero la verdad es que el mercado es enorme. Y nuestra competencia, la competencia de verdad no es Greystar, tampoco es, digamos, otra inmobiliaria que quiere hacer esto. Es el 90% que tú me comentabas, Tom, o que tú mismo le dijiste en una charla en el ESE la semana pasada, es el 90% de departamentos o de propiedades que están para la arrienda que están en manos de una persona y que no tiene la posibilidad de manejar un portafolio como nosotros que tiene muchas ventajas. Tiene ventajas desde el punto de vista de cobrar más, tiene ventajas desde el punto de vista de poder gastar menos, en la medida que tú seas eficiente en la operación, logras gastar menos. Y ese diría yo que es como la clave un poquito del negocio. Así que nosotros estamos muy contentos porque creemos que hoy día hay un asset class en Chile, incipiente, pero existe. Hemos contribuido a que se genere y estamos contentos además de que hayan llegado más actores. Eso a nosotros nos beneficia porque esperamos que a futuro, como tú bien dijiste, ojalá que los activos de multifamily sean tan líquidos como hoy día puede ser vender un edificio clase A de oficina, digamos, en Santiago, que básicamente compradores vas a tener. Dependiendo del ciclo, dependiendo del momento, quizás vas a tener un mejor o menor precio, pero ya hay cap rates que uno puede discutir en tema oficina, etcétera. Nuestra apuesta es a que el mercado de multifamily se desarrolle a ese nivel. Ahora, y los desafíos que nosotros vemos son los mismos que ya han comentado. La ubicación obviamente es clave, da lo mismo qué cantidad de amenities le pones a un edificio mal ubicado, pero no es una condición necesaria, pero no suficiente, como bien dijiste. Y los otros dos desafíos están en el diseño y están en cómo tú operas. Cómo tú operas a bajo costo y en un buen diseño que te permite generar un buen servicio o una buena renta al arrendatario. ¿Cómo es una transacción usual
que ustedes le plantean a una inmobiliaria interesada en este producto? Sí, bueno, esa es la otra parte de la cadena de valor, porque una cosa es la propuesta de valor que uno tiene para el arrendatario, que un poco ya la discutimos, y la otra es la propuesta de valor que en el caso nuestro nosotros tenemos para las inmobiliarias a las que les compramos los edificios. El fondo nuestro es un fondo que se dedica o que pretende no correr riesgo de desarrollo, ¿no? La verdad que hoy día los temas de permisología y otros no es tan fácil y no es tan difícil aislarse del riesgo de desarrollo, pero nuestra idea es intentar no correrlos a través de la firma de promesas con inmobiliarias. Ahora, obviamente hemos ido mutando en el tiempo. Hoy día usualmente lo que nosotros hacemos es trabajar con distintas inmobiliarias que tienen distintas alternativas en generar un edificio que a nosotros nos cuadre en términos de diseño. Antes de empezar, antes que empiece a construirlo. Antes de empezar a construirlo y antes obviamente de firmar la promesa, generalmente firmamos un acuerdo vinculante que nos damos algún tiempo para firmar una promesa que nos permita hacer los cambios que se requieren, ¿ah? Y una vez que eso pasa y que nosotros llegamos al edificio que queremos, en la ubicación que queremos, firmamos una promesa con la contraparte que va a hacer su trabajo y hacer lo que ellos son expertos y nosotros no, que es construir bien, digamos, conseguir los permisos, hacerlo en plazo, entregar departamentos de calidad. La propuesta nuestra para esa inmobiliaria, a veces siempre la pregunta tradicional es, bueno, ¿cuánto tú sacrificas en margen asociado Correcto. A poder vender el edificio en una sola mano? ¿Ah? Y la verdad es que, bueno, efectivamente no vas a apostar cuando vendes el edificio a un fondo como nosotros a venderlo al mismo valor que el precio retail de entrega inmediata. Obviamente hay un descuento sobre eso, pero asociado a ese descuento o a ese precio hay otros beneficios. Y los otros beneficios son que nosotros damos pie, que puede ir entre un 5, un 10, un 20, un 30% del valor del edificio, nosotros podemos entregarlo en un pie al principio o contra ciertos hitos, y por lo tanto, si bien te puede que te disminuya el margen, desde el punto de vista de la TIR y para el inversionista, o sea, para la inmobiliaria, es atractivo. Es atractivo porque disminuye el uso de capital propio. Si a eso tú le sumas, además, que ese capital puede ir a otros proyectos, generalmente es atractivo porque en vez de hacer 4 edificios en un año, que es lo que tengo presupuestado, a lo mejor puede ser 5, en vez de hacer 10 puede hacer 12, etcétera, depende del tamaño de cada inmobiliaria. Y por otro lado también se da que nuestros socios inmobiliarios a veces tienen riesgo comercial en ciertas zonas que les parece más alto de lo que es tolerable, o sea, o porque tienen etapas en proyectos que lo han necesariamente tenido que ir faseando con la idea de, bueno, esta es más o menos la capacidad de absorción que tiene este mercado en mi edificio. Nosotros ese problema lo solucionamos al comprar el edificio completo y ellos siguen con su desarrollo en la zona, que puede ser el mismo proyecto, de forma paralela. La gracia que tiene este negocio también es que no le compite a la venta con la inmobiliaria, ¿ah? Es un negocio que yo empiezo a arrendar y él puede seguir vendiendo, puede vender antes y esta torre, digamos, consolida el sector, tiene hartos beneficios asociados. Yo diría que las inmobiliarias en general que están más preocupadas de la TIR y no necesariamente tanto del margen, son más fáciles de llegar a un acuerdo, o las inmobiliarias que tienen un uso alternativo de ese capital que nosotros podemos entregar en otros proyectos o en acelerar su pipeline de inversiones. Para nosotros también es más fácil llegar a acuerdos eventualmente. De todas formas, si te preguntara más concretamente qué es un orden de descuento respecto del precio retail, un porcentaje, ¿en qué pensarías? Orden de magnitud, digo, ¿no? Sí, es como la fórmula de Coca-Cola eso. No, nosotros hemos comprado con descuentos que van entre un 5 y un 12% sobre el precio retail. Ok. Y decime otra cosa, ¿cómo es? ¿Te parece bien? Poco. Bueno, hay costos que se ahorran, ¿ah? Hay costos que se ahorran. Hay costos que se ahorran. Obviamente hay comercialización, marketing, salas de venta y otras cosas que tú no tienes que incurrir en ello, así que... Pero déjame que le pregunte de vuelta una cosa más, respecto de cómo funciona el fondo. Es decir, ¿el fondo es un fondo de capital propio? ¿Ese fondo como tal incluye también deuda de inversores o de préstamo? ¿Cómo es el fondo? Sí, bueno, nosotros es un fondo de capital privado, es un fondo público regulado que tiene inversionistas. Nuestros principales inversionistas son las compañías de seguro, 2/3 más o menos de los inversionistas son compañías de seguro. Y este fondo invierte en sociedades que a su vez son dueñas de los edificios, y esas sociedades que son dueñas de estos edificios son las que se financian. Nosotros tenemos, por reglamento, digamos, podemos apalancar máximo nuestras compras en un 75% del valor. En general lo hacemos más bien a rangos entre el 65 y el 70% del precio de compra, pero ese es un precio de compra en verde. ¿Ah? Y después el edificio 2 años después, en general, al menos en el mercado alcista de los últimos 5 años, en general sube de valor. Hoy día nuestro portafolio de 5 edificios está en un loan to value más cercano al 60%.
Que son- 65%. Son préstamos, deuda que toma cada activo en particular, digamos. Son préstamos, hasta ahora nosotros hemos financiado las compras con mutuos hipotecarios de largo plazo. ¿Qué plazo? Tenemos desde 20 hasta 30 años. ¿No? Hay posibilidades de optimizar financieramente esa ecuación. Bien. Nosotros nos hemos financiado a largo plazo en general, más bien con mutuos hipotecarios, con compañías de seguro, cuya tasa es un poco más cara, pero que están calzado con los flujos y que te permiten checar un dividendo un dividend yield más alto hoy. Sin embargo, uno podría correr el riesgo de deudas más cortas que son más baratas. También te ayuda a maximizar el dividend yield, pero te quedas con el riesgo de reenganche probablemente tal de esa deuda. Tenemos ambas opciones. En los edificios nuevos que estamos comprando, nos entra uno ahora en agosto, esperemos que lo podamos escriturar. Ese edificio probablemente lo vamos a financiar en el corto plazo, con una deuda, con un banco bastante más barata, en un bullet a 3 años, con la lógica de ir refinanciándolo después. ¿Y hay una salida hipotética de después vender las unidades en forma retail o esto es siempre para mantenerlo en block? Nosotros, la verdad que todos los edificios que hemos comprado los hemos comprado con copropiedad. En el sentido de que tengo siempre el plan B o el plan C o el plan D, llámale como queráis, de poder vender las unidades de manera individual. Nosotros creemos, y es que quizás este fue un susto original, digamos, del negocio acá respecto de la potencial salida en caso que las cosas fueran mal. La verdad que hoy día, como se ha desarrollado el mercado, dado este boom, además, que se pregona, nosotros creemos que esa salida es bastante poco probable, ¿no? Tendría que ser una situación muy particular en la cual nosotros decidiéramos vender las unidades de forma individual. Lo que nosotros estamos apostando es armar un portafolio de renta residencial en Chile atractivo, de un tamaño atractivo para atraer todo tipo de players eventualmente en el futuro para poder vender. Acá tenemos un amigo que... Esa es nuestra lógica. O también listar el fondo, hacerlo crecer, transformarnos quizás en la independencia de renta residencial. Hay múltiples opciones. Yo creo que nosotros estamos concentrados ahora en armar ese portafolio, en que ese portafolio pueda... El fondo además tiene una operadora, una administradora propia que tiene sus property managers individuales en cada edificio, etcétera. Y por tanto la lógica nuestra, más que generar un paquete de fierros, es generar una empresa que genere flujo, y que eso en el día de mañana se pueda vender a un cierto cap rate, y no un UF metro cuadrado de departamento. Entiendo. Ignacio, ibas a hacer algún comentario y de paso te quería preguntar respecto de la cuestión de la aparición o no de marcas reconocidas por el público que se ocupen de comercializar esto y de llevar el día a día con los inquilinos. Sí, yo quería complementar un poco con lo que decía Felipe respecto a las inmobiliarias para vender en una sola mano. Hay ahorros que si bien son directos como el marketing y las ventas, hay otros ahorros después de la administración y de la postventa que también deberían percibir las inmobiliarias que vendan en una sola mano. A nosotros nos ha tocado asesorar a un par de inmobiliarias para vender en una sola mano. En los últimos más o menos un año nos ha tocado asesorar a unas 9 inmobiliarias que quieren vender. Vender el edificio en block. Vender el edificio completo, claro. Y hay clientes que están dispuestos a comprarlo. Entonces nos ha tocado asesorar por el lado de la inmobiliaria. Y la verdad es que se perciben esos ahorros en la administración de la venta. Y bueno, obviamente los de marketing y los de venta los voy a dar por descontado porque son naturales. Pero también está lo que hablaba Felipe de la TIR, que obviamente que se venden, mejora un poco la TIR cuando uno pone un mejor pie, ¿no? Respecto a la marca, hoy día nosotros somos una marca más o menos reconocida en cuanto a que somos los mayores colocadores de unidades que hay en el mercado, pero la verdad es que el mercado es extremadamente profundo y es difícil hacerse una marca así como lo hace, no sé, Portal Inmobiliario, por ejemplo. Que obviamente que todo el mundo busca por Portal Inmobiliario y nadie se cuestiona por dónde va a buscar un arriendo o la venta de una propiedad. En el caso nuestro somos una marca un poco más desconocida. Sin embargo, dada la experiencia que han tenido los arrendatarios con nosotros, muchos arrendatarios nos buscan para continuar con nosotros eventualmente en otro contrato de arriendo. No, me decías también, Felipe, que por ahí en tu visión tampoco es tan recomendable eventualmente armar marcas, sino más bien asignarlo por activo, ¿verdad? Por edificio.
lo mejor Tom es más indicado que yo para contestar esa pregunta porque conoce mejor la realidad estadounidense en cuanto a la generación de marca. Nosotros hemos optado más bien por un modelo en donde se potencia la comunidad del edificio más que la marca que está operando atrás, y eso tiene una lógica bien simple, y que es que finalmente si nosotros queremos que estos activos el día de mañana se vendan y que sea un mercado líquido, lo que queremos que tenga valor y que la gente reconozca, etcétera, es más bien la comunidad local propia de ese edificio y no necesariamente quien lo opera, porque si quien lo opera cambia, entonces significa que se perdió valor en el inmueble mismo, ¿no? Eso obviamente nosotros tampoco tenemos una definición tan a rajatabla, pues, es evaluable, pero eso es lo que hemos, digamos, tomado como definición hoy día, ¿no? Entiendo que ustedes en algunas partes en Estados Unidos tienen algunas marcas paraguas en la medida que tenga alguna lógica, ¿no? Sí, Tom, querría preguntarte, en tu visión y con la visión de una compañía gigante y líder mundial en esta cuestión, ¿cuál es la opinión tuya respecto de el futuro de este producto, del producto de las rentas residenciales, digamos, pensándolo quizás a mediano plazo y más globalmente? El futuro. Bueno, yo creo que mirando fuera de Chile podemos tomar algunas como pistas de cómo se va a desarrollar acá. Bueno, primero yo creo que no tiene vuelta atrás, que eso llegó para quedarse, y algo importante para nosotros es siempre desarrollamos proyectos pensando no en el activo de hoy, sino el activo como será en 10 años más o 20 años más. Entonces yo creo que eso es parte de la evolución acá y como parte del aprendizaje que la industria tiene que, por lo cual la industria tiene que pasar, porque bueno, algunos actores con quien yo he hablado es cuando hago comentarios como mira, tu gimnasio es un poco chico para esa cantidad de gente, o los pasillos son muy angostos, o cosas así. Me dicen, sí, pero son mejores que el gallo al lado. Y eso sirve para hoy y sirve cuando uno está pensando en vender una sola vez. Pero cuando está pensando en tener una rotación de gente y tener que seguir vendiendo. Y en no vender. O sea, vender entre comillas, es como retail, donde siempre están haciendo leasing, no sé, arrendando. Hay que pensar en 10 años más, 20 años más, si ese edificio será de la misma calidad, y exactamente lo que dijiste en cuanto a la evolución, eso es algo que hablé un poco en ese también. Es interesante que a ver cómo ha evolucionado el mercado inmobiliario en Chile, porque eso ha pasado en otros sectores, como en malls, se puede ver en el Caracol, en Apumanque, y qué son hoy en día, cómo eran y qué son hoy, al lado de, por ejemplo, Parque Arauco, que está en una sola mano, entonces es súper distinto. Y lo mismo pasó con oficinas, lo mismo pasó con strip centers y patio. Entonces esa evolución yo creo que va para el lado de residencial, pero ¿por qué como último horizonte? Es porque la contraparte no es profesional, es una persona particular, natural. Entonces, en todos los demás negocios, la contraparte es una empresa que tiene un cierto grado de profesionalismo y hay menos clientes. En residencial hay cientos de clientes que no son profesionales, la administración es un poco más compleja. Entonces, yo creo que por eso se costó un poco más, y me imagino que ya entiende bien la complejidad que es manejar muchas personas naturales. Pero yo creo que lo emocionante de todo eso es que nosotros y ustedes somos los actores que van a definir cómo es la industria acá. Yo creo que hay ciertas tendencias que son globales y existen acá en Chile, existen en Perú, en Colombia, en Argentina, y eso también dirige un poco la industria, pero seremos nosotros quienes vamos a definir cómo es la industria, cómo se evoluciona en Chile.
Ahora, una cosa que también es interesante y que muchas personas me han dicho o me han preguntado, bueno, interesante este producto en Estados Unidos, pero ¿por qué crees tú que un producto gringo va a funcionar en Chile? Es una buena pregunta. Pero la respuesta es que... Perdón, porque además en Estados Unidos, después de la crisis del 2008, igual que en algunos países de Europa, creció mucho la demanda de gente que optaba por alquilar y no tanto por comprar. Ahora, no necesariamente esa experiencia de la crisis puede replicarse literalmente a otros países como Chile, ¿verdad? Sí, no, pero la demanda para renta residencial siempre fue fuerte. De hecho, en Estados Unidos hay básicamente 32% de la población que arrienda. En cambio, a Chile alrededor de 17 y 18%. Pero en Estados Unidos, y siempre hablamos de personas que arriendan por necesidad o por voluntad. Y nosotros apuntamos más al mercado por voluntad, que viven una cierta etapa de su vida donde no quieren armarse con una vivienda propia y están postergando la decisión de armar una familia, tal vez quieren viajar afuera. Entonces, esas son tendencias que siempre estamos viendo en todo el mundo y existen acá también, pero volviendo a un punto del producto gringo, entre comillas, que, bueno, primero, no es un producto en sí, y si han visto proyecto nuestro o otro proyecto de renta residencial en Estados Unidos, son súper distintos. Son distintos por ciudades, que si vas a Miami o a Los Ángeles o Nueva York, son productos súper distintos. Aún en la misma ciudad tenemos nosotros, por ejemplo, Dallas es una buena comparación a Santiago, porque también tiene 7 millones de personas. Nosotros tenemos 74 proyectos en Dallas y no son todos iguales. Hay proyectos de 2 pisos, hay proyectos de 40, 50 pisos. Los productos son súper distintos. También los productos que tenemos en México versus Reino Unido versus China son bien distintos. Pero lo que tenemos es una manera de pensar y sabemos la pregunta que hacer. Entonces, cuando estamos pensando en cómo será la industria acá, creo que será localizado, pero también trayendo las buenas prácticas de afuera. Bueno, vamos cerrando el tiempo porque tenemos que dar paso a lo que sigue. Simplemente para redondear un par de ideas, me parece que lo interesante acá es no solamente haber visto, entendido y tomado conciencia de esto que rimbombantemente lo hemos llamado boom, sino también de esta idea que es un mercado en esencia embrionario, en el cual en Latinoamérica, en Sudamérica en particular, sin duda Chile está haciendo punta y está haciendo vanguardia, con una tremenda potencialidad, con mucha capacidad por importar buenas prácticas de todas partes del mundo, con muy buena capacidad de leer las tendencias de lo que se viene, pero también con las enormes dificultades que tiene todo aquello que es nuevo y que debe afrontar una cantidad de cosas como supone esta idea que encabeza de ellos 4 está, y es esencialmente la responsabilidad por liderar el proceso de armar un producto nuevo. Muchas gracias.